Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. El día de hoy vamos a discutir Eddington. ¿Y por qué digo que vamos a discutir? Que bueno, esta es la nueva película de Ari Aster. ¿Y por qué digo que vamos a discutir en lugar de una reseña? Porque bueno, si la audiencia en mi sala, la sala de cine donde vi esta película es alguna indicación, supongo que no mucha gente va a ver esta película en el cine. Entonces, creo que lo más importante de esta película es discutirla con spoilers. Entonces, por eso va a ser una discusión y no tanto una reseña, ¿no? Si una reseña es proporcionarle a quien lo está viendo la suficiente información para decidir si vale la pena su tiempo y su dinero. En este caso, la discusión es más para tratar sobre los temas sobre los que trata la película. Bienvenidos a la experiencia de El alquimista. Eddington es una película que se presenta como una épica moderna americana, ¿no? Es un western, y bueno, un neo-western, tiene tintes de un neo-western con comedia oscura, y se centra en un sheriff que se llama Joe Cross con su rivalidad con el alcalde que se llama Ted García. Joe es interpretado por Joaquín Phoenix, Ted es interpretado por Pedro Pascal en su un milésimo personaje en este verano. Digo, eso se dice como un poco derogatorio, pero la verdad hay que reconocer, ¿no? el talento y el trabajo que ha puesto Pascal en su carrera actoral. Y la verdad los personajes que ha interpretado este verano son suficientemente distintos. Así es que no, puro respeto para Pascal. Entonces, bueno, como decía, Eddington se presenta un poco como una épica americana y creo que tiene ese tono un tanto novelesco, ¿no? Podría ser una novela de alguien como Cormac McCarthy, por ejemplo. Y con eso la película es sumamente política. Está centrada en mayo de 2020, justo cuando estaba la pandemia del COVID-19 en su apogeo, ¿no? Era cuando nos habíamos encerrado todos, y la película trata, eso es quizá lo más admirable, ¿no? Que trata sobre temas muy controversiales que casi nadie, o bueno, pocos directores se atreverían a tocar, y mucho menos de la forma en la que lo hace. Y sobre todo también hay un gran uso o un uso constante de teléfonos inteligentes, que también es algo que muchos de los directores prominentes evitan hacerlo. Desde que entraron los teléfonos inteligentes, o bueno, desde que se volvieron parte de nuestro día a día, directores como Christopher Nolan, Quentin Tarantino y Martin Scorsese han evitado todo excepto el mundo actual, ¿no? O sea, sus últimas películas han sido puras películas de época, y ahora Christopher Nolan fue más al pasado para contarnos la historia de la Odisea el próximo año. Entonces, se agradece, ¿no? que hay un director que no tiene miedo en enfrentar estos temas que son tan actuales, ¿no? Pues es nuestro día a día. La pandemia es un trauma colectivo que todos experimentamos y vale la pena analizarlo a través del arte. Y por eso yo admiro mucho el trabajo que hace Aster en Eddington, aunque no estoy del todo que es una película que recomendaría, bueno, sí la recomendaría, pero no es una película que pudiera decir que es todo un éxito por algunas cosas, ¿no? Y bueno, por eso ahora sí hablemos ya tal cual de la película. Y creo que lo que hace muy bien Aster es el diálogo en su guión. Hay una escena cerca del inicio donde el personaje de Joe es llamado a atender un disturbio en un bar, y está este Ted, que es el alcalde, en el bar teniendo una como asamblea, ¿no? de asuntos del alcalde. Y hay afuera un borracho que es el indigente del pueblo que quiere entrar, no quiere entrar por el alcohol y está toque y toque. Y este Ted trae la máscara, ¿no? Y le explica a Joe que no puede entrar porque no trae la máscara. Y el diálogo que tienen ellos dos es bastante interesante y bastante emblemático de lo que es el resto de la película. Porque el hecho que está sucediendo no es de lo que están discutiendo estas personas, sino que se vuelve una excusa para que cada uno de ellos sostenga sus ideologías políticas, ¿no? El uso de la máscara, y la renuencia de Joe de usar la máscara, ¿no? Que es como la salud pública contra la libertad individual, ¿no? Y todas esas cosas. Es una excusa el hecho de lo que está sucediendo para que cada uno de los dos ventile sus propias ideologías. Ya no están hablando
del indigente que está tratando de entrar o si tiene derecho de entrar o no, sino están hablando de sus propias posturas frente a ese hecho. Y eso lo hace muy bien a lo largo de la película, Aster en su guión. Esa parte me gustó mucho. También desde un punto de vista técnico, la película está muy bien hecha. La dirección de fotografía tiene esas evocaciones de los hermanos Cohen. Y de hecho creo que si los hermanos Cohen todavía estuvieran más prolíficos o trabajando en conjunto, porque siguen trabajando, pero ya cada uno en lo individual y siguen siendo relativamente prolíficos, es decir, siguen trabajando. Pero creo que si todavía estuvieran más presentes, creo que hubieran, o si este evento hubiera sucedido a mediados de los 2000, creo que los Cohen hubieran hecho algo muy similar a lo que Aster está haciendo con Eddington, ¿no? Y por eso, bueno, tengo aquí mi copia de la colección de Criterion de Sin lugar para los débiles, porque es una fuerte inspiración, sobre todo en el lenguaje visual de la película, en la fotografía. Se parece mucho al trabajo de Roger Deakins en esta película. Y en Sicario de Denis Villeneuve. La dirección de Aster también es muy sólida, sobre todo igual movimientos de cámara muy deliberados y sobre todo su uso del ángulo holandés. El ángulo holandés es cuando la cámara se inclina de esta forma, ¿no? Como 45 grados. Pueden ser más extremo, ¿no? Pero es esa inclinación, el ángulo, o lo que es conocido como el ángulo holandés. Lo usa de forma muy efectiva. Y muy poco, ¿no? Es igual, es muy efectivo cuando lo utiliza. Eh, con eso que me voy es que no, el problema, si es que hay uno con Eddington, no es técnico, sino creo que está más bien en el guión. Y creo que esto se debe a dos cosas, porque bueno, la película va creciendo, o sea, aparte de que es una película larga, se siente su duración, no tiene interés en acelerar las cosas, de hecho no busca mucho el entretenimiento de la audiencia, que eso también es admirable, ¿no? Quiere desenvolverse de forma muy lenta, presentarnos, por eso también tiene este tono como novelesco, ¿no? De presentarnos a todo este grupo de personajes, cómo están, cuál es su situación en el pueblo, y luego irlos desarrollando mientras el problema de la pandemia va creciendo y mientras el problema de la trama sigue creciendo y los eventos políticos que surgieron, todo eso afecta la trama y mientras va evolucionando pues va escalando y obviamente pues termina en violencia. Y la forma en la que esto sucede es que Joe toma una decisión crucial, ¿no? Joe, que es el personaje de Joaquín Phoenix, él es el sheriff y la película siempre lo pone como, o sea, no es una, no es una paloma inocente ni nada de eso, no es un paragón de la virtud, ni mucho menos, pero es un buen tipo, o bueno, por lo menos eso parece. No, es muy respetuoso de los límites de su esposa y le tiene mucho, lo que parece ser amor incondicional, ¿no? Su esposa, Luis, interpretada por Emma Stone, quien obviamente sufrió de abuso o bueno, la película es muy claro que sufrió de un abuso en su infancia o quizá en su adolescencia temprana. Tiene como esas muestras de cariño con ella y de nuevo es como muy respetuoso de los límites que ella le pone. Y que el punto importante es que él se lanza para alcalde, ¿no? Porque están tratando o bueno, van a hacer las elecciones para alcalde de nuevo y él se quiere postular, ¿no? Porque no está, aparte de tener historia personal con Ted, que se supone que, bueno, la historia que le han contado es que fue él quien abusó de Luis, ¿no? Eh, entonces está esa como historia que tienen ellos dos y ve todo lo que está sucediendo con la pandemia y sobre todo gracias a un post en Facebook, ¿no? Donde le agradecen a él, ¿no? De que todavía es un humano decente. Eso lo motiva a tratar de ser alcalde y parece ser que sus intenciones son buenas. Es decir, parece que en realidad tiene un interés genuino de la gente de Eddington, ¿no? Por eso quiere ser alcalde. Y ese es otro punto fuerte de la película. Los personajes están bien desarrollados, son personajes tridimensionales, ¿no? Que el peligro con este tipo de películas es convertirlos en caricaturas o parodias. Y la película aquí no lo hace. Por ejemplo, el personaje de Ted, quien quizá dice lo que es políticamente correcto, pero quizá no tenga el interés de los ciudadanos de Eddington cuando gobierna, ¿no? Ahí claramente tiene a uno de sus patrocinadores, que es una empresa de tecnología que quiere tierra ahí para lo que va a ser un centro de datos, ¿no? Que lo prometen como energía renovable
y como empleos que se van a generar, pero la película claramente nos está señalando que esto es malo, ¿no? Que se van a robar la tierra y que obviamente pues esta empresa de tecnología pues nada más va a perpetuar eh, el uso de estos o la desinformación que se promueve en estos teléfonos inteligentes, ¿no? Porque muchas veces dice que, o bueno, entre la película se especula, ¿no? Que es un centro para inteligencia artificial, por ejemplo, o deepfakes, que es lo que mencionan ahí, creo. Entonces, esto es claramente malo en general para Eddington, ¿no? Y eso es lo que está buscando Ted. Y también vemos que pues también tiene su carácter, ¿no? La forma en la que habla con su hijo, etcétera. Entonces, estos son personajes tridimensionales y eso se agradece. Pero también, pues digo, eso puede ser un poco problemático, ¿no? Es tomar una postura de ambos lados luego no siempre es lo ideal, ¿no? Porque hay veces donde hay un bando que claramente está incorrecto. Pero creo que la película lo maneja muy bien en este punto con matices, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a los justicieros sociales interpretados o representados por una chava donde pues tiene tanta culpa sobre su herencia y sobre su raza, donde se descalifica constantemente. Y no solo eso, también hay una parte de ella que fetichiza un poco a las minorías, ¿no? Y luego también está otro personaje, ¿no? Otro de los niños, que es el amigo del hijo de Ted, que es una persona terrible. El hijo de Ted es un ser humano horrible y un amigo terrible. Eh, pero el amigo de Ted pues quiere con esta chava, ¿no? Y se une a sus causas, pero lo está haciendo por calentura, no por ideología. Y eso es algo igual con lo que juega muy bien la película, sobre todo la forma en la que termina este personaje. Que es lo que quiere explorar esta película, ¿no? Que se promueven muchas ideologías, pero muchas de esas ideologías son promovidas por gente que no tiene la convicción detrás de la ideología, ¿no? Y nada más quiere usar el poder que está en estos aparatos inteligentes, ¿no? En los celulares. Y eso también lo vemos reflejado, o bueno, la película lo refuerza por equiparar a los teléfonos inteligentes con armas cuando está una protesta de Black Lives Matter en Eddington. El personaje de Joe no trae un arma, trae un aro de luz. Y eso es muy curioso. Y también porta su celular como si fuera un arma, ¿no? Y esto es muy interesante porque, pues obviamente son aparatos de poder, ¿no? La película claramente quiere demostrar que estas cosas tienen un poder, ¿no? Y no solo eso, este poder empieza a corromper a Joe porque desde que se vuelve o bueno, donde tiene esta idea de que puede ser quizá viral, ¿no? O donde puede ser alcalde, empieza a violentar ya los límites interpuestos por su esposa, ¿no? Que los lleva a que ella lo abandone con un personaje que es lo que parece ser el líder de un culto interpretado por Austin Butler, que igual qué carrera tan interesante ha tenido Austin Butler y siempre es bueno verlo en pantalla, ¿no? Pero bueno, esto lo maneja muy bien la película, ¿no? Estas posturas ideológicas que representan cada uno de ellos y cómo quizá mucha gente que está en ambos lados no tiene las convicciones detrás de estas ideologías y muchas veces la usan nada más para obtener otros fines, ¿no? Eh, entonces, eso se me hace muy interesante, igual se me hace muy, muy interesante o bastante valiente y admirable que Aster tenga ese enfoque tan político dentro de la película y que en realidad trate de buscar una solución, ¿no? Eso, y bueno, no solo una solución, sino de dónde viene el conflicto, pero aquí es donde ya empiezan mis problemas con la película. El problema principal que tengo, bueno, tengo tres problemas. Uno es meramente de estructura de guión. ¿Por qué? Porque Joe toma una decisión de matar Bueno, cuando Joe lo deja a su esposa por irse con Vernon, creo que se llama el personaje de Austin Butler, y después de que acusa a Ted de haber abusado de su esposa, pero luego su esposa sale diciendo que no fue él, pues le tumba esencialmente su campaña, ¿no? Entonces, no solo su esposa lo deja, ¿no? Sino que Ted lo humilla. Entonces, Joe está teniendo un muy mal día y está el indigente, ¿no? Que eso es otro punto antes de pasar a esto, que también muy importante, ¿no? Sobre todo con los justicieros sociales, ¿no? Cuando están en su protesta, pues está el indigente. O sea, quieren pelear por estas cruzadas ideológicas que son nobles y buenas, pero ignoran la injusticia que está en
su pueblo, ¿no? Con este pobre indigente y cuando les pide dinero, uno de los que está ahí le dice, quítate, ¿no? Como no necesito dinero. No, no tengo dinero, perdón. Entonces, igual, es muy interesante. Bueno, cierro paréntesis, volviendo a lo que sigue. Joe llega, a tener un muy mal día, ve al indigente que está dentro del bar al que no había podido entrar al inicio de la película y se está tomando todo lo que puede encontrar, ¿no? Y evidentemente está enfermo de COVID porque está tose por todos lados. Entonces Joe llega, saca su arma, lo mata, limpia la escena, quita las balas, se lo lleva y lo tira en un río. Y luego toma la decisión fuera de pantalla, que eso es muy importante, de matar a Ted y a su hijo y poner como si la escena lo hubiera hecho un radical, ya sea del grupo Antifa o del BLM, ¿no? Entonces, esto desencadena dos cosas, que se involucre la gente de pueblo, que así le dicen, que son los nativos, porque el crimen fue cometido en tierra nativa, que es también algo muy curioso. Y el segundo, la cámara corta a un grupo de lo que parece ser gente de Antifa, un grupo radical, llegando en un jet privado, bueno, volando en un jet privado, ¿no? Rumbo a Eddington. Entonces ya ahí el resto de la película se trata de, pues, cómo Joe trata de encubrir sus pistas y sobre todo culpar o tratar de inculpar de su crimen a Michael, que es un miembro afroamericano de la policía. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es algo muy, muy malo que hace Joe Cross, ¿no? Eso es algo terrible que hace, ¿no? El doble homicidio y tratar de inculpar a Michael. Y la forma en la que lo hace es bastante inteligente, ¿no? O sea, le esconde una pista y cuando sucede es así como que, ay, ¿qué estás haciendo, Michael? Así como haciéndose el mosquita muerta, ¿no? Pero aquí mi problema es que, igual como habíamos visto, Joe no tenía ninguna de estas características antes. O sea, sí veíamos cómo explotaba, ¿no? O sea, siempre que lo confrontaban, él explotaba. O sea, vemos que es capaz de violencia y vemos que también es muy buen tirador. O sea, todo eso está bien planteado. Lo que no está planteado es por qué tomaría esa decisión Joe. Porque si bien nunca ha sido puesto como alguien que fuera capaz de eso. Y creo que ahí es donde la película en realidad desperdició una oportunidad de, si lo que quieren explorar es de dónde viene esto, creo que se debe haber explorado desde ahí, ¿no? Desde la naturaleza de Joe, que quizá ya tenía esos problemas, ¿no? Quizá en realidad era secretamente racista y él no lo sabía, quizá tenía un racismo inconsciente y la película ya los eventos que suceden se vuelven un catálisis para eso. O quizá ese es el punto, ¿no? Que donde el sistema ya está tan, tan amañado en contra de ciertas minorías, pues aunque la gente no racista se vea en una situación delicada, pues va a tratar de inculpar a las minorías. Ese también puede ser el punto que quiere hacer la película. Pero igual la decisión creo que va un poco en contra del personaje de Joe y el resto de lo que sucede con Joe, ¿no? Porque una vez que toma esa decisión y pues obviamente está enfermo de COVID, y luego suceden un montón de cosas un poco más extrañas, donde el personaje de Michael logra escapar o bueno, es liberado de prisión, de donde lo tienen, y el personaje, bueno, el de Joe y otro de sus policías son llevados a un lugar donde está Joe y hay una bomba donde truena y son perseguidos, ¿no? Por este grupo radical, ¿no? Que parece 100% o que parece anónimo, pues, o sea, no sabemos quiénes son, están todos vestidos de negro, pero sabemos que no son minorías, ¿no? Porque son blancos, entonces la película trata de plantearlos como si fueran... o bueno, es bastante evidente que los trata de retratar como si fueran un grupo que se está haciendo pasar por un grupo radical de Antifa o de BLM para generar más odio en contra de ese grupo, ¿no? Entonces, eso es pues bastante evidente, pero igual aquí el problema que tengo con esto es precisamente el personaje de Joe y dónde termina gracias a esto. Es decir, este tipo de personajes, o bueno, el término en alemán se llama Schadenfreude, que es creo que la alegría en la miseria de los demás, ¿no? Y esto es cuando, para que esto funcione debe de haber cierta arrogancia, ¿no? Es decir, ¿no? Si llega alguien como muy arrogante para lanzarse un clavado o algo así y le termina saliendo un panzazo, pues nos causa risa. Bueno, ese es el Schadenfreude. Y eso funciona en este tipo de películas, pero para que funcione tenemos que ver la arrogancia inicial. El tipo de personajes, el tipo de personas como Joe,
que al final del día son cobardes. Es esa su característica, ¿no? El castigo de los cobardes es que sobreviven. Y esto lo podemos comparar con el trabajo de Martin Scorsese en Los Infiltrados, con el personaje de Matt Damon, que sobrevive, ¿no? Sobrevive toda la odisea. El personaje de Jack Nicholson ya murió, termina matando al personaje de Leonardo DiCaprio, y está ahí, ¿no? Él parece haber ganado, pero está marcado por una marca invisible, ¿no? Y bueno, si nos queremos poner religiosos, podríamos decir que es la marca del pecado. Los perros se esconden de él y luego, cuando entra a su departamento, pues ahí está Mark Wahlberg, ¿no? Y lo mata. Y nosotros sentimos alegría. Schadenfreude. Entonces creo que algo de similar es lo que está tratando de perseguir Aster aquí, pero como nunca vimos a Joe tan arrogante, o por ejemplo, si estuviera marcado por su virilidad, nos daría, o por lo menos podríamos ver la ironía una vez que, porque le clavan un cuchillo en la cabeza y queda paralítico y termina siendo alcalde, que eso es la ironía, pero sería más irónico, ¿no? Ver cuando lo cargan para hacer del baño, ¿no? Si era alguien que se hubiera ostentado o enorgullecido de su virilidad o de su masculinidad, estas imágenes finales serían más importantes, ¿no? Y sería lo que nos genera este Schadenfreude. Por eso es tan importante que sí siento que hay un problema en el personaje de Joe fundamentalmente. El otro problema es este grupo anónimo que sale de la nada, ¿no? ¿Y por qué le digo un grupo anónimo? Porque la película tarda tanto tiempo en construir al resto de personajes, y juega muy bien con ellos. A muchos de ellos sí te reciben conclusiones a sus arcos, ¿no? Pero invierte tanto tiempo en los personajes del pueblo y luego los abandona para crear este tercer acto, bueno, no un tercer acto, pero este acto casi final donde llega esta gente y el conflicto creo que hubiera sido mejor si hubiera sido con el mismo pueblo de Eddington o si vas a incluir a este personaje que eso hubiera desencadenado violencia dentro del pueblo de Eddington, ¿no? Porque como dice el personaje Joe, pues aquí la gente trae armas, ¿no? Entonces creo que hubiera sido más revelador si hubieran tomado la decisión de que este grupo radical hubiera influenciado a la gente para que tomara acciones radicales dentro del grupo y creo que eso hubiera sido igual más revelador. Segundo, que cuando todos somos paranoicos y todos portamos armas, si nos empezamos a disparar en la noche podemos matar a nuestros vecinos, que creo que al principio es donde plantea la película donde puede ir, ¿no? Porque yo lo plantea como una guerra entre vecinos y la película sí nos pone una zona de guerra al final con un tiroteo muy bien ejecutado, o sea, técnicamente está muy bien ejecutado. Y se parece también al tiroteo que sucede entre Llewellyn Moss y Anton Chigurh en Sin lugar para los débiles. Pero igual, o sea, la técnica está ahí, la proficiencia técnica está ahí, es bastante cautivador y emocionante, ¿no? Ese tiroteo. Pero temáticamente no está ahí del todo. Y creo que si la idea es revelar de dónde viene esto, creo que se debió haber plantado la semilla que el problema al plantarlo como algo foráneo es que es un mal foráneo a Eddington y no un mal interno que estuvo ahí todo el tiempo. Es decir, que el virus nada más fue un catálisis para revelar algo que estaba ahí escondido todo el tiempo y no un agente foráneo que se trajo. Creo que ese es el verdadero potencial desperdiciado o el verdadero problema temático dentro de Eddington. No es la proficiencia técnica. Y esa es la parte donde creo que la película sí queda a deber, ¿no? Y bueno, esa es la conclusión, ¿no? Bueno, la parte donde concluye la película es que obviamente al final del día, a pesar de todos los problemas que hubo entre estos dos grupos ideológicos, la empresa de tecnología ganó, ¿no? Les terminó robando la tierra al pueblo de Eddington para hacer su planta de datos, no me acuerdo si se llama así, su centro de datos. Y bueno, al final del día la película demuestra, ¿no? Cómo a pesar de todo este conflicto ideológico que hubo, pues es la empresa de tecnología la que ganó, la que los estuvo promoviendo todo este odio a través de sus redes sociales, es la que al final del día gana robándoles la tierra y poniendo su centro de datos. Pero igual creo que hubiera sido más efectivo si hubiera estado ahí la ironía, si hubiera un sentido más fuerte de ironía. Y también creo que pudo haber sido más absurda toda la película, porque las situaciones que suceden son muy absurdas y al final
llega ahí, medio llega ahí. Pero creo que también eso es algo que hacen muy bien los Coen y tiene que ver todo con casting. Si uno ve una película de los Coen, los rostros están perfectamente casteados, es decir, cada rostro es peculiar y la forma en la que Roger Dickens los fotografía y dónde pone la cámara ayuda a crear esta sensación de que es un poco absurdo todo y creo que esta película se pudo haber beneficiado de eso. Pero bueno, esos son mis comentarios de Eddington. Igual, la verdad sí es algo que recomiendo. Como mencionaba, esta es una película una propuesta bastante atrevida y vale la pena pues promover más, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que es importante tener discusiones sobre esto y no pretender que el problema no está ahí, ¿no? Y creo que la película lo hace como decía, con suficientes matices, ¿no? Para por lo menos entablar una buena conversación. Pero sí, así es que si al final del día pues la terminan viendo, pues ustedes platíquenme. Igual, como comentaban, ¿no? Creo que sí tienen que estar un poco en el ánimo de ver algo así, porque si es una película lenta, muy deliberada, se toma su tiempo. Pero si la terminan viendo, creo que si no bien va a ser una experiencia del todo satisfactoria, por lo menos va a dar pie a una conversación interesante y creo que eso también es parte importante del arte. Así es que, bueno, si la terminan viendo, platíquenme qué les parece y qué opinan, ¿no? Si coinciden conmigo o no. Igual, ¿no? Esto es una conversación. Entonces, pues bueno, esa fue mi reseña de Eddington. Y yo he sido un alquimista. Igual, si les gusta esta reseña, denle me gusta y compártanlo con quien crean que le pueda gustar. Y es igual, si les gusta lo que estoy haciendo con este canal y para satisfacer a ese dios hambriento que es el algoritmo, pues les pediría que se suscriban. Hasta la próxima. Estos son los créditos finales. Muchas gracias por escuchar. Pretendamos que haya aquí una sección de créditos y una canción. Adiós.